Buenos días a todos, mi nombre es Arturo Ortiz, yo soy instructor certificado de Belden, me encargo de toda la parte de certificación y entrenamiento de Belden, y la idea de este webinar es poder ver a la fibra óptica de otra forma, ¿no? ¿Cómo? Pues entendiendo la importancia de la fibra y cuáles son sus principios básicos. Realmente este curso está orientado hacia conocer un poco más la fibra en su parte básica y cómo poderla aplicar. Este webinar se logró a través de CDC Group, que le doy las gracias anticipadas, y vamos a estar durante hora y media, vamos a estar en esta presentación de fibra. Nos acompaña también el ingeniero Rodrigo Méndez, que también es de Belden en la parte de entrenamiento, de trainer. Él nos va a estar haciendo favor de poder estar respondiendo y estar al pendiente de las preguntas que ustedes puedan hacer a través del chat o a través de la sección de preguntas. Y él podría contestarlas. Para no desenfocar un poquito. Durante el curso también veremos, daré algunos avisos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con este webinar. Muy buenos días a todos. Generalmente, cuando nosotros empezamos con el tema de la fibra, pues es muy común que se den algunas preguntas, o dudas, o preguntas o afirmaciones, y muchas veces es difícil el poder contestarlas o no las sabemos, ¿no? Y son preguntas bien frecuentes. Una de ellas, por ejemplo, una afirmación muy frecuente en esto de la fibra, es que solo los grandes expertos de la fibra óptica, son los grandes expertos de la fibra óptica pueden utilizar la fibra, cuando en la realidad no es cierto, cuando en la realidad hoy día la tecnología nos permite que cualquiera pueda instalar la fibra óptica. Antiguamente, y me acuerdo hace muchos años, y todavía hay gente que lo sigue haciendo así, pues había conectores que se tenían que utilizar unas lijas, unos ochos, unos círculos. Hace muchos años todavía en un horno se tenía que poner porque se tenía que secar un pegamento. Bueno, era toda una artesanía hacer un conector de fibra. Hoy día la verdad es que es bastante, la tecnología nos permite hacer la instalación de la fibra bastante fácil. Entonces, la verdad es que lo primero que quiero en esta plática es que para los que no dominen mucho el tema de la fibra, se quiten el miedo al tema de la fibra. La verdad es que no es tan complicada como parece, pero es un hecho, al no conocerla tanto, pues obviamente nos da un poquito de miedito y pensamos que es solamente para gente muy experta cuando no es así. Entonces, primer punto, por favor, quítense el miedo de ocupar la fibra óptica. Otra pregunta, una pregunta muy interesante también que me hacen mucho es, oye Arturo, pero realmente la fibra, ¿cuándo la necesito ocupar? ¿Cuándo se tiene que ocupar la fibra óptica? Generalmente, obviamente, la fibra tiene muchas aplicaciones y ahorita voy a enfocar la aplicación más que nada en lo que es el cableado estructurado, lo que son los Smart Building. Y entonces, cuando me preguntan de cuándo debo ocupar la fibra, enfocándola a lo que es a un cableado estructurado, generalmente respondo con otra pregunta. Y la otra pregunta que generalmente hago es, bueno, a ver, ¿dónde corre más rápido la señal? ¿En cobre o en fibra? Muchos, la verdad es que me contestan que en fibra óptica, porque pues la fibra viaja a luz y entonces la velocidad de la luz es muy rápida, cuando en la realidad pues no es así. Y no es así porque generalmente quien impone la velocidad no es el medio, sino el equipo. Entonces, si un switch va a trabajar a 1000 megabits por segundo, o sea, 1 gigabit, pues entonces sea cobre o sea fibra, va a correr a 100 megabits por segundo en ambas. Quiere decir entonces que si la diferencia no es que corra más rápido o no, ya que el equipo es el que impone el medio, pues entonces la principal diferencia sería la distancia. Vamos a ver que en el tema de la distancia en la fibra es uno de los puntos que vamos a estar tocando constantemente. Y eso hace entonces que una de las aplicaciones más comunes, no quiere decir que sea la única, pero quiere decir que uno de los usos más comunes de la fibra es generalmente cuando necesito soportar distancias más grandes, cuando el cobre a lo mejor no es capaz de soportar mayores distancias.
Repito, no es que sea siempre así, simplemente es una de las situaciones más comunes en las que se utiliza la fibra óptica. Es más, cuando nosotros tenemos fibras multimodo y fibras monomodo, ambas son fibra, pero aún así las fibras multimodo soportan menores distancias que las fibras monomodo. Eso lo veremos más adelante, aún siendo ambas fibras ópticas. Entonces, la primera aplicación o cuándo puedo ocuparla es la distancia. Otros ejemplos podrían ser, a lo mejor en una mina, cuando esa mina requiere un ambiente libre de chispa, es muy común que en las minas generalmente se ocupen fibras. Y eso es justamente porque son inmunes a ese tema de interferencias y además, sobre todo, son inmunes a crear chispas. ¿Por qué? Porque son vidrio, no hay cobre, no hay metal. Entonces, esa es otra de las aplicaciones. En algunos casos, también, aunque las distancias no sean muy grandes, el uso de la fibra nos permite incrementar el tema de la seguridad, que también vamos a ver más adelante. Es muy difícil poderse robar una señal en la fibra óptica, por lo tanto, ¿cómo se llama? A veces ocupo fibra a pesar de que no tenga una distancia tan grande, ¿sí? Otro uso de la fibra podría ser, ¿cómo se llama? En ambientes donde hay mucha interferencia electromagnética. A pesar de que hay cables blindados, como el FTP o el STP, bueno, en algunas circunstancias, si el ambiente es extremadamente intenso en interferencia electromagnética, bueno, al ser la fibra completamente compatible con la interferencia electromagnética o con la radiofrecuencia, pues también se podría ocupar el tema de la fibra óptica. Entonces, la fibra óptica tiene varios usos, sin embargo, dentro de un edificio, en un cable estructurado, el cobre domina, pero generalmente en los enlaces la fibra es uno de los que más se ocupa o enlaces entre edificios. Esa es otra de las aplicaciones donde se pueden ocupar las fibras. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Ahí tiene, bueno, ya he dicho algunas de ellas. Principalmente yo creo que la distancia es una de sus principales ventajas. Sin embargo, tengo una lámina preparada donde hablo justamente de esas ventajas. Por lo tanto, esta pregunta la dejo así. Otra afirmación es, la fibra óptica es muy delicada, se puede romper muy fácilmente. En la realidad la fibra, óptica es bastante resistente. Existen muchos mitos populares alrededor de la fibra óptica, ¿no? Y entonces, al tenerle un poquito de miedo al tema de la fibra, pensamos que, wow, simplemente con verla se destruye. La verdad no es así. La verdad es que vamos a aprender que tiene un forro, y ese forro llamado buffer le da mucha resistencia a la fibra y a pesar de que la manipulemos, la verdad es que es muy resistente y no se quiebra tan fácil. De hecho, si yo agarro un hilo de acero y agarro un hilo de fibra y los empiezo a estirar, se rompe primero el hilo de acero. ¿Por qué? Porque la fibra tiene 5% más elasticidad que el acero. Entonces, quítense un poquito el miedo de que la fibra es difícil instalar debido a que se rompe muy fácilmente. Luego, ¿cuáles son los principales cuidados? Esa es otra pregunta también interesante. ¿Cuáles son los principales cuidados al instalar la fibra? Hay varios. Obviamente, el número uno es seguir los procedimientos de instalación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un conector, por ejemplo, de fibra, pues entonces tendremos que seguir exactamente los procedimientos de instalación para hacer ese conector. Sin embargo, una vez que se hizo el conector, yo creo que el principal tema o el principal cuidado que nosotros tenemos que tener en la fibra es la limpieza. Generalmente la fibra óptica es muy susceptible a la suciedad. Quiere decir que entonces nosotros hicimos el conector, pero sin darnos cuenta, antes de conectarlo al panel de fibra o al equipo, le pasamos el dedo, se rayó con la camisa, el mismo ambiente está muy sucio. Bueno, cuando nosotros conectamos, estamos transmitiendo esa suciedad que ya se encuentra en el conector, porque a lo mejor tenemos un conector de un lado, cuando metemos el conector que está sucio, pues obviamente ya está ensuciando al que no estaba sucio, y esto entonces se vuelve viral. El problema también radica cuando nosotros metemos ese conector que está sucio, a lo mejor un equipo, a un switch, y entonces ese equipo también se ensucia. Obviamente depende de qué tanta suciedad va a tener pérdida, ¿verdad? Entonces, entre más sucio, va a haber más pérdida, por lo tanto va a haber menos transmisión y puede llegar el momento en que sea tanta la suciedad que aunque la conectorización y la instalación esté bien hecha, la suciedad no me va a permitir limpiar, no me va a permitir transmitir. Créanme, hemos resuelto problemas
donde nos hablan, oye Arturo, instalé bien, pero paso el equipo de medición y la verdad es que tengo muy alta pérdida. Y entonces lo primero que recomendamos es limpiar las fibras. Existen unos lapicitos ópticos para limpiar los conectores, las férulas de los conectores, que son lo que más recomiendo. La verdad no recomiendo mucho tanto la almohadilla con alcohol, porque aún así le suele quedar un poquito de paño, vamos. Entonces los lapicitos son en seco y la verdad ese lapicito también limpia la férula, pero también puede limpiar el transmisor del switch o del equipo. Entonces, la buena práctica realmente en el tema del cuidado principal de la fibra es el tema de, si yo hago el conector, antes de conectarlo, limpio la fibra y la conecto. Entonces, creo que el tener limpias las fibras resuelve muchos de los problemas más comunes que hay en la instalación de fibra. Ok, ese es uno de los cuidados más importantes. Y después, la siguiente afirmación habla de, se complica mucho la selección de la fibra. Esta parte es importante en este taller. Generalmente, cuando nosotros vemos un catálogo de productos y vemos en el índice, a ver, ¿cuáles fibras hay? Y aparecen 15, 20 diferentes fibras, pues entonces nuestra primera pregunta, uy, y de todas esas fibras, ¿cuál es la que necesito ocupar? Aquí en el curso vamos a aprender cómo seleccionar esas fibras, obviamente de manera muy global, pero van a darse cuenta que al hacer la selección de los componentes, en este caso hablé de cables, pero también vamos a ver conectores de paneles, vamos a ver paneles, conectores, en fin. El hacer la selección no es que sea tan difícil una vez que estructuremos cómo se pueden seleccionar. Y ese es parte también del objetivo de este webinar. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de cuáles son las ventajas de la fibra, la oferta de fibra, sus ventajas o lo que ofrece la fibra óptica como tal, es que lo primero que ofrece es un gran ancho de banda. Justamente al tener este gran ancho de banda, nos permite justamente poder incrementar esa distancia. Entonces, hace ratito veíamos que el punto número 1, cuando nosotros a veces necesitamos seleccionar un tipo de fibra, es saber precisamente el tema de la distancia. Obviamente, el gran ancho de banda también nos permite una capacidad muy grande de transmisión. ¿Ok? Otra ventaja o característica de la fibra óptica es que tiene muy baja pérdida en la señal. Obviamente, la pérdida de la señal en la fibra se puede ver disminuida, como lo dijimos, si no seguimos los procedimientos de instalación y además ensuciamos la parte de los conectores. Entonces, si ensuciamos, bueno, esa pérdida aumenta y por lo tanto nos puede causar problemas. Pero si tenemos los procedimientos y hacemos las buenas prácticas de limpieza, por lo tanto, la pérdida de la señal es bastante baja. Lo interesante también en la fibra, otra de los usos podría ser el tamaño, ¿verdad? Generalmente si nosotros necesitamos instalar a lo mejor, no sé, por decir algo, 72 cables UTP, categoría 6, pues la verdad es que nos ocuparían un espacio considerable. En cambio, si nosotros vamos a meter 72 fibras, pues obviamente el tamaño sería bastante más pequeño. Entonces, otra ventaja, otra característica es que las fibras siempre van a ser su tamaño pequeño, son una ventaja y por lo tanto el peso también es bastante ligero. Al ser vidrio, su durabilidad es bastante grande, esa es otra de sus características. Como lo comenté hace rato, la seguridad en la comunicación es muy alta, ya que es difícil robarse la señal de una fibra óptica, ¿ok? Y también comenté que era inmune a las interferencias por electromagnetismo o a las interferencias por radiofrecuencia. Entonces, si vemos esas características, sus aplicaciones, bueno, empezamos a saber cuáles podrían ser. Ahora, vamos a empezar por platicar un poquito acerca de las principales diferencias de la fibra. La verdad es que esta es un poquito de teoría básica, pero sí necesito que a lo mejor todos tengan la misma visión en el tema de las fibras. Y entonces, una de las principales diferencias entre una fibra multimodo y una fibra monomodo es, ¿cómo se llama? Es el modo. El modo significa la forma en la que la luz viaja. Y entonces, la fibra multimodo, la luz siempre va a viajar rebotando a lo largo de toda la fibra, como borrachito en callejón.
mientras que en la fibra monomodo la luz siempre viaja al centro de la fibra en línea recta. Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda gran diferencia es el grosor o el diámetro del núcleo, o sea, el núcleo, o en inglés se llaman el core, que es por donde transmitimos la señal. En las fibras multimodo hay dos tamaños, 62.5 micras o 50 micras, mientras que el monomodo, el estándar marca que podría ser de 8 a 10 micras. Generalmente la fibra más popular en esta parte es la de 9 micras. Yo puse como ejemplo ahí 8.3, pero la más popular es la de 9 micras. Entonces, esa es otra diferencia, el grosor del núcleo. Sin embargo, aquí quiero aclarar algo porque vamos a estar usando esto de las micras más adelante. Y quisiera que quede claro qué es una micra. Una micra, una forma sencilla, muy sencilla de poder entender qué es una micra, es si agarramos un milímetro y después agarramos un cuchillo hiperfilosísimo y ese milímetro lo dividimos o lo cortamos en 1000 pedazos, en 1000 partes. Eso es una micra. Entonces, una micra es la milésima parte de un milímetro, o sea, un milímetro dividido en 1000 partes. Entonces, si se fijan, hablar de 9 micras, la verdad es que es bastante pequeño. De hecho, un cabello humano mide más o menos mide de 40 a 110, 120 micras. O sea, entonces, la verdad es que hablar en fibra monomodo de núcleo de 9 micras es mucho más pequeño que un cabello humano. Entonces, aprendas esto de las micras porque, insisto, lo vamos a estar ocupando más adelante el tema de las micras. Otra gran diferencia entre las fibras multimodo y monomodo son los transmisores. Generalmente los primeros transmisores que utilizaron las fibras multimodo fueron transmisores del tipo LED, que son diodos emisores de luz, o sea, un bilivulgar foco. Y entonces, hace muchos años se ocupaban estos transmisores y con eso surgió la fibra multimodo en la realidad. Hoy día, la verdad es que esos transmisores prácticamente ya no se utilizan, y hoy día se utilizan transmisores del tipo BCCell, que muchos lo llaman de láser optimizado. Y entonces, hoy día las transmisiones para fibras multimodo se hacen a través de láser optimizado. Mientras que para monomodo, siempre de los siempre, la transmisión es directamente láser, ¿sí? Eso es realmente también, dentro de estas diferencias de los transmisores, eso es también lo que le da realmente la potencia a la transmisión en una fibra monomodo. ¿En qué se traduce esta potencia? Bueno, en tener más distancia. Por eso es que también ahí mismo en la lámina dice que en las fibras monomodo soporto menos distancias que en las fibras, en las fibras monomodo soporto mayores distancias que en las fibras multimodo. Otra situación aquí es que las fibras multimodo, hoy día el estándar marca que existen 5 tipos de fibras multimodo. La OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Entonces, eso es lo que marca el estándar. Sin embargo, comercialmente hablando, y cuando digo comercialmente hablando es porque una cosa es lo que es el estándar y otra lo que el mercado demanda, o sea, lo que se requiere, lo que más se instala, es fibras OM1 y OM2 prácticamente descansen en paz. O sea, ya son fibras que no recomendamos para nuevos diseños. Y las que están comercialmente hoy día, las que más se utilizan y comercialmente están instalándose más es la OM3 y la OM4. Esas son dos fibras que se están utilizando mucho y que son las que recomiendo para hacer algún diseño hablando de un cableado estructurado, ¿sí? Cuando las distancias no son tan grandes, porque si no estaríamos una fibra monomodo. Entonces, OM3 y OM4 son las que más se están utilizando. La OM5, no la puse ahí porque no la puse en la lámina, porque la OM5, a pesar de que es una fibra muy nueva, está enfocada más que nada al tema de data center. Entonces, en el tema de data center, esa fibra surge para algunas aplicaciones en el tema de data center y no es tan común verla en un cableado estructurado. Ahora, en el caso de monomodo, el estándar marca 2, OS1 y OS2. Sin embargo, la OS1 prácticamente, es más, ya ni la fabricamos. Entonces, por lo tanto, esta fibra realmente está también comercialmente muerta
y la que se instala es la OS2. Entonces, en monomodo no tenemos tanto problema porque nada más es una sola fibra, que es la OS2 la que se instala. Y en multimodo, si hacemos un repaso, solo hay dos, la OM3 y OM4, insisto, para aplicaciones principalmente de un cableado estructurado o un Smart Building. Hablando de distancias, esa parte es importante, el tema de la distancia. De hecho, he insistido desde que inicié el curso con el tema de la distancia. ¿Y por qué es importante? Fíjense, cuando nosotros queremos seleccionar una fibra óptica, y entonces decimos, oye, a ver, tengo dos edificios que están a 800 metros, pues entonces, cuando yo quiero seleccionar la fibra, necesito conocer a fuerza dos variables. Si yo conozco esas dos variables, entonces es más fácil poder seleccionar la fibra que necesito. Y entonces la primera variable que necesito es justamente la distancia. Ahorita mencioné que a lo mejor tenemos dos edificios y estamos 800 metros. Y entonces, ¿cómo se llama? Y entonces, bueno, esa es mi primera variable. Pero mi segunda variable, que es importante para poder seleccionar el tipo de fibra que necesito instalar, es la aplicación. ¿Qué significa la aplicación? Lo que voy a transmitir. De hecho, la aplicación de Ethernet es la más popular. Y dentro de Ethernet tenemos diferentes velocidades. Tenemos velocidades de 100 megabits por segundo, 1 gigabit, 10 gigabits, en fin. Entonces, si yo sé la distancia y sé entonces también lo que voy a transmitir, entonces existen unas tablitas que se les voy a mostrar dentro del estándar, donde entonces puedo ver si las fibras soportan esa distancia y esa aplicación, y entonces podríamos determinar qué fibra es la que vamos a poder utilizar. Sin embargo, en la siguiente lámina, esta lámina realmente la saqué de nuestro catálogo de productos, que por cierto, les recomiendo que entren a nuestra página web y dentro de nuestra página web van a encontrar la sección de nuestros catálogos. La verdad es que no necesitan ni registrarse ni nada y entonces podré los bajar y son las últimas versiones. Y dentro de esos catálogos yo lo que hice fue recortar esta tablita para poderla pegar aquí en la presentación. Y esta tablita nos habla un poquito de los diferentes tipos de fibra. Nos dice, bueno, fibras OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5, ¿sí? Y si nos fijamos en la segunda línea que dice Ethernet Applications, esa línea nos habla un poquito de las distancias. La verdad es que no es que vengan todas aquí, pero son las más populares. Y si se fijan en OM1 y OM2, la verdad es que dice ahí OM2 no son recomendadas para nuevos diseños. O sea, realmente esas fibras ahorita ni siquiera les voy a prestar atención. Pero si nos vamos a la OM3, que generalmente es la más popular también, si se fijan, si vamos a transmitir, la aplicación es Ethernet hasta 1 gigabit, o sea, 1000 megabits por segundo, la distancia que soportan estas fibras bajo estándar es de 550 metros. Pero si voy a transmitir a 10G, pues entonces la distancia será hasta 300 metros. Para 40 y 100G, estos ya son aplicaciones más que nada para data center, la distancia son de 100 metros. En OM4, para 1 gigabit sigue siendo la misma distancia, 550 metros, pero vean cómo para 10G la diferencia entre OM3 y OM4 es justamente eso, la distancia. Mientras en OM3 soporto 300 metros, en OM4 se soportan 400 metros. Ahora, si yo veo esto, voy a salirme tantito de esta presentación. Y me voy a mi catálogo de productos y me voy al estándar. Ahí está. Esta tabla que estoy poniendo del estándar, nos habla, en este caso, esta tabla es una tabla para fibra de 900, perdón, para fibra multimodo. Hay otra tabla para fibra monomodo. Y por ejemplo, si nosotros queremos transmitir en 1000 base, o sea, en fibra multimodo hay dos formas de transmitir Ethernet a 1000 megabits por segundo. Una de ellas se llama 1000 base SX, que viene de shortwave, longitud de onda corta, y la otra 1000 base LX, que es long wave, longitud de onda larga. Las dos transmiten a 1000 megabits por segundo. Generalmente SX está más utilizado, más aplicada para fibras multimodo.
Y LX también se puede ocupar para fibras multimodo, sin embargo, vamos a ver que en monomodo ofrece mayor distancia. Vean cómo en 1000 base LX la distancia máxima, que es lo que mencionaba la tablita, eran los famosos 550 metros con cualquiera de las fibras, ¿sí? Mientras que en monomodo, vamos a ver ahora la tabla de monomodo en el estándar. Podemos ver que la aplicación de 1000 base LX, que es la que veíamos hace ratito, en monomodo soporta 5 kilómetros. Entonces, quiere decir que en el ejemplo que puse, si yo tengo 2 edificios, 800 metros, pues obviamente las fibras multimodo no me soportan esa distancia. Perdón, 800 metros y voy a transmitir a 1 gigabit. Pues entonces, realmente la opción generalmente más común es la fibra monomodo para esa distancia. Sin embargo, existe el tema de que si el equipo a lo mejor tiene una especificación, por inventar algo, tiene una especificación que diga, este equipo soporta a través de fibra OM3 hasta 1 kilómetro, bueno, entonces podrían apegarse más a la especificación del equipo. Sin embargo, les recomiendo mucho que se basen en el estándar por si el día de mañana hay cambios en la aplicación en el equipo, pues siga soportando las distancias que ya están establecidas. Entonces, el tema de la distancia es bastante importante. En el tema de ya que estoy en esta tablita, arriba de los 5000 metros nos habla también de la atenuación máxima por canal. ¿Qué significa una atenuación máxima? En el caso de la fibra, algo que se debe tomar en cuenta, eso es sobre todo cuando vamos a hacer un diseño, ahorita no es que sea tan importante, pero lo voy a mencionar, es que se basa en base a un presupuesto. Aquí nos dice que su presupuesto máximo es de 4.5 decibeles. Quiere decir que en fibra, cuando nosotros instalamos todos los componentes de fibra, las conexiones, los empalmes, la fibra, simplemente por existir, tienen una pérdida. Y entonces, dependiendo la suma de todas esas conexiones, fibra, empalmes, lo que sea, la suma de todos ellos no tendría que rebasar ese presupuesto de 4.5 decibeles cuando nosotros midamos el sistema de fibra óptica. Entonces, bueno, el estándar también nos marca cuál es esa pérdida máxima. Eso lo estoy comentando porque, bueno, lo estamos viendo aquí en el estándar. Ahora, regresándome a mi presentación. Ok. Ahorita que, antes de continuar, sí quisiera hacer un anuncio porque veo que el grupo está lleno, pero para la gente que no asistió o para ustedes mismos si quieren volver a replicar, a partir del próximo lunes en el canal de YouTube de CDC Group, van a poder ustedes encontrar este video de esta presentación, ¿ok? Para que ustedes puedan compartirla o verla o para que otras personas puedan ver un poquito también el tema de la fibra óptica. Eso nada más como comentario. Ahora, en el tema en esta parte también es importante que vean, fíjense, eso es una diferencia contra el cobre. En el cobre generalmente el color del forro no significa absolutamente nada. Pero en el caso de la fibra, el color del forro sí significa algo. Y significa, por ejemplo, en el caso de las fibras, OM1 o OM2, cuando el cable es color naranja, entonces podemos decir, mira, esta fibra es color naranja, o es OM1 o es OM2. Si es color aqua, entonces puede ser OM3 o OM4. Sin embargo, nosotros en OM4 pusimos una fibra con color Erica Violet o violeta, y eso es para poder distinguir a la OM3 de la OM4. Sin embargo, como estándar, el aqua es para OM3 y OM4. Y para fibras monomodo, amarilla. Entonces, cuando yo veo un cable y veo, mira, esta es una fibra amarilla, entonces en automático sé que es una fibra monomodo. Sin embargo, hay fibras, por ejemplo, en exterior, perdón, estos colores me faltó decir que son solo para cables que son dentro de un edificio, o sea, son para interior, porque generalmente en exterior ocupamos cables que son color negro, y entonces generalmente ese color pues no significaría nada, no significa qué tipo de fibra es. Entonces, ese pues no podríamos determinarlo, pero si es cualquiera de estos colores, podríamos determinar el tipo de fibra que es. Otra diferencia es
el color del conector. En el caso de las fibras OM1, el conector es beige. Entonces, si yo veo un cable naranja con conector beige, prácticamente en automático puedo decir que es una fibra OM1, ¿sí? Si veo un conector negro en OM2, el conector es negro y el cable es naranja, bueno, son los OM1. En OM3, tanto el cable como el conector son color aqua, y en OM4, tanto el cable como el conector son aqua o violeta. Sin embargo, donde me quiero detener 2 minutos es en la parte de fibra monomodo. En la parte de fibra monomodo hay dos tipos de conector, uno que es azul y uno que es verde. Quiero explicarles cuál es la principal diferencia. Antiguamente, cuando surgen los conectores, los primeros tipos de conectores que surgieron fueron conectores que en su férula, la férula es el piquito del conector de fibra, lo blanco del conector, por así decirlo. Esa férula, sus cortes eran flat, o sea, eran planos, eran rectos. Y entonces, cuando nosotros tratamos de alinear dos ángulos rectos, pues tienen que estar perfectamente alineados para que alineen correctamente. Si hay un pequeño error en ángulo, pues entonces la alineación no es tan buena. Y entonces eso es quien se incremente la pérdida. Entonces, después de esos conectores flat, surgieron los primeros conectores llamados PC, que viene de Physical Contact. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, en vez de ser flats, ahora digamos que la férula se redondea un poquito en aquel entonces. Y eso, bueno, nos permitía que aquel ángulo no fuera tan grave, ya que redondeado, pues obviamente los centros es lo que más ajusta. Sin embargo, hoy día, la mayoría de los que vendemos conectores de fibra, los conectores que vendemos son del tipo UPC, que viene de Ultra Physical Contact, que son, lo que significa es que ahora esa férula todavía la redondean un poquito más, ¿sí? Y es como si fueran mis dedos. Cuando nosotros juntamos dos dedos, pues lo primero que toca, como están redondeados, pues lo primero que toca es el centro, que es justamente por donde va el núcleo de la fibra y hace un mejor contacto. Ese conector o esa férula llamada UPC, para multimodo es lo único que existe. Pero para monomodo, el azul indica que es una fibra UPC, igual que las multimodo. Pero solo en monomodo existe una diferencia de un tipo de conector o un tipo de férula que se conoce con el nombre de APC. O sea, ya no UPC, sino APC, que viene de Angle Physical Contact. Ahora, ¿qué significa esto? Este conector, en vez de entonces tener la fibra, la punta de la férula redondeada, pues ahora lo que se hace es un corte de 8 grados, y en vez de ser redondeado es angulado. Y principalmente, este tipo de conectores que son verdes, lo van a distinguir claramente cuando vean un conector verde. Es porque generalmente este tipo de conectores se utilizan para transmisiones de streaming. Algunos ejemplos podría ser, no sé, el triple play que manda, por ejemplo, Total Play en su señal, o un Telmex, hay varios distribuidores de proveedores de medios que utilizan ese tipo de señal. ¿Y cuál es la razón? La razón es que generalmente cuando transmitimos eso, cuando nosotros tenemos dos conectores del tipo UPC, digamos, lo voy a explicar de forma muy sencilla, pero digamos que cuando hacemos contacto, parte de la señal tiene un retorno, y ese retorno en un conector UPC se regresa sobre la misma transmisión. Entonces eso genera un poquito más de pérdida. Yo les digo, como un fantasmita se regresa, y eso nos genera más pérdida en una transmisión de streaming. Por eso es que generalmente en el conector APC se ocupa para esto. ¿Por qué? Porque ese fantasmita, en vez de regresarse directamente a los 90 grados sobre la señal, se va a regresar desviándose 8 grados, y por lo tanto el ruido que pueda tener, pues es mucho menor. Entonces, eso nada más lo quiero comentar para que ustedes sepan que si ven un conector verde, entonces es un conector del tipo APC. Eso es cultura general, nada más estamos viendo las principales componentes de la fibra óptica. Bien. Ahora, generalmente cuando nosotros transmitimos en una fibra, las fibras multimodo, la que utilizamos para
para una transmisión de telecomunicaciones se conocen como fibras multimodo de índice gradual o índice gradado, grade index. Generalmente esta fibra lo que permite es que en función a su construcción, como se construye la fibra, permite controlar los ángulos con los que viaja la luz. Y entonces al controlar los ángulos con los que viaja la luz, pues entonces la distancia se extiende. Existen fibras que se conocen como fibras de índice de un paso, donde su construcción no hace esto, o sea, no controla los haces de luz. Por lo tanto, los haces de luz viajan dentro de la fibra en forma aleatoria y por lo tanto las distancias que soportan son muy pequeñas. Entonces, por eso es que las fibras que utilizamos para la parte de transmisión de telecomunicaciones, soportan mayores distancias, son las fibras de índice gradual. Ahora, esa parte por donde transmitimos la señal se conoce como núcleo o como core. Sin embargo, aquí en mi lámina, además del núcleo, estoy dibujando con cafecito otra capa. Esa otra capa se necesita hacer porque su función principal, ahorita les digo cómo se llama, pero su función principal de esa capa es como un espejo para el núcleo. Entonces, lo que va a evitar esa capa es que al ser transparente la fibra y viajar la luz en el núcleo, pues entonces, si no tuviera esa capa, la luz se podría dispersar. Y el chiste de esa capa es justamente evitar que la luz se disperse. Ahora, lo interesante de esto es que el núcleo, nosotros sabemos que está fabricado de vidrio, de cristal. Pero la otra capa, conocida como cladding, también es vidrio, también es cristal. Quiere decir que cuando se fabrica la fibra óptica, en la realidad entonces una fibra óptica son dos componentes, sí, son dos elementos, perdón, el núcleo y el cladding. Ambos son de vidrio, ambos son inseparables. Entonces no podría yo separar el núcleo del cladding. ¿Por qué? Porque vienen fundidos a la hora de fabricar, la fibra. Quiere decir que entonces cuando nosotros hablemos de fibras ópticas, siempre de los siempre es el núcleo más el cladding. A eso es a lo que llamamos fibra óptica. Ambos elementos son vidrio, ¿ok? Ambos elementos son vidrio. Entonces, bueno, esta parte es justamente es muy importante entenderlo para comprender qué es una fibra. Entonces, el vidrio efectivamente de una fibra son dos componentes, núcleo y el cladding. Ahora, aquí existen varios mitos populares. A veces uno de esos mitos populares es que cuando vemos las fibras, yo a veces hago la pregunta, oye, y entonces, ¿qué pasa con la fibra multimodo? ¿Cuál es más grande, la fibra multimodo o la fibra monomodo? No, pues la fibra monomodo es más chiquita. No. En la realidad, a la fibra la tenemos que ver de la siguiente forma. La fibra siempre mide lo mismo. La fibra siempre mide lo mismo, tanto multimodo como monomodo. Lo que cambia realmente nada más es el núcleo. Lo que cambia es el núcleo. Entonces, una fibra en la realidad mide 125 micras, con un núcleo que puede ser de 62, de 50 o de 8.3 micras. Entonces, la fibra mide 125 y entonces aquí se eliminan muchos mitos populares, porque también hay mitos donde no, la fibra como monomodo, como es más chiquita, es más difícil instalar, cuando en la realidad no es cierto. Cuando en la realidad hoy día los procedimientos de instalación con los productos que tenemos se instala exactamente igual una fibra monomodo que una fibra multimodo. Entonces, quítense el tema de que la fibra monomodo es mucho más difícil instalar que la fibra multimodo. Aquí estamos viendo que es exactamente igual. Ahora, una vez que tenemos la fibra, ya tenemos el hilo de fibra, 125 micras. Entonces, lo que hacemos es ponerle un primer revestimiento primario, que es como si fuera una laca, un barniz, una pinturita. Y esa laca, barniz o pinturita, como le dije yo, generalmente se conoce con el nombre de acrilato. En inglés le llaman el coating. Y entonces ese revestimiento primario, una de sus principales funciones no es todavía darle resistencia a la fibra, la verdad es que todavía es bastante frágil en esa parte, pero sí es darle, por ejemplo, color.
Y entonces, ¿por qué? Porque las fibras prácticamente son transparentes. Y de hecho, hablando de transparencias como dato así cultural, por ahí dicen que si el mar tuviera la transparencia de la fibra óptica, se podría ver hasta el abismo más profundo. O sea, quiere decir que una de las características también más importantes de la fibra óptica es su transparencia. Ahora, y justamente si son transparentes, pues entonces si yo junto varias fibras, pues no puedo distinguir cuál es cuál. Por eso es que entonces le pone este primer revestimiento primario llamado acrilato, y eso nos ayuda ya con un colorcito, por eso les decía que es como un barniz, y eso nos ayuda a poder distinguir las fibras ópticas. Pero si se fijan, de 125 micras que crece, que mide la fibra óptica con el nuevo recubrimiento, con el acrilato, sí crece a 250 micras. Recordando que el tema de las micras, acuérdense que 1 milímetro son 1000 micras, quiere decir que 250 micras es un cuarto de milímetro. Un cuarto de milímetro. Ahora, hasta ahí, realmente la fibra es bastante manipulable. Sin embargo, bueno, si no se tiene cuidado correcto, la fibra se podría romper. Se podría romper. Pero si se maneja normal, con el cuidado correcto, pues la fibra, la verdad, no es tan fácil que se rompa. Pero el que le da realmente la resistencia a la fibra como tal, ya con el recubrimiento, es otra capa, que es un PVC que conocemos con el nombre de buffer, ¿sí? El buffer, cuando nosotros le instalamos ya a la fibra ese buffer, en la realidad ahí es donde ya se puede meter, o sea, ya resiste muchísimo la fibra. La verdad es que con el buffer la fibra es bastante manipulable, y no es que la vayamos a manipular así dándole vueltas, pero aún así lo soportaría. ¿Ok? Y entonces ese buffer, vean que como con el buffer crece hasta 900 micras, o sea, 900 micras es 0.9 de milímetro, o sea, casi 1 milímetro. Y esa fibra, así como está, la conocemos con el nombre de tie buffer o de buffer pegado. En el curso quiero que se aprendan dos grandes palabritas, porque las voy a utilizar más adelante. Una de ellas es tie buffer o buffer pegado, y esa es la primera. Ahorita voy a mencionar la segunda, pero esa quiero que se la graben porque la vamos a estar utilizando. Entonces, tie buffer significa que tiene un buffer que la protege, que es de 900 micras, y que ese buffer está, perdón, y que ese buffer está pegado a la fibra. Por eso se conoce como tie buffer. Generalmente, estas fibras de tie buffer o de buffer pegado son fibras que son de uso interior. Ojo, no quiere decir que no haya para exterior, sí hay para exterior. Pero digamos que en el 95% de las ocasiones lo que ocupamos dentro de un edificio son fibras del tipo tie buffer. Entonces, es una fibra que está principalmente diseñada para dentro del edificio. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí empezamos ya a visualizar qué tipo de fibras tenemos que utilizar. Entonces, la más recomendada dentro de un edificio generalmente son las fibras del tipo tie buffer. Esta lámina que estoy presentando es una lámina, es igual que la anterior, nada más que un poquito más detallada, donde el núcleo podemos ver que puede ser de 9 micras, de 50, de 62. Después viene el cladding, que decía yo que hace la función de un espejo para el núcleo, que es vidrio también. Después viene el coating o el acrilato, que ya ahí crece la fibra a 250 micras. Y al final viene el buffer, sí, que es de 900 micras. Se conoce como tie buffer. Eso es una fibra, como le llamamos nosotros, fibra buferizada de 900 micras. Ahora, ya en su construcción, tenemos varios tipos de construcción, y aquí es donde quiero que empiecen a entenderlo. O sea, más adelante vamos a ver que esa fibra de tie buffer realmente lo que cambia es las formas de construirse ya en la realidad al final. Y que dependiendo de la forma de construirse, pues entonces es la aplicación o dónde puedo usar esa fibra. La más popular, la que se instala más, la que recomiendo más dentro de un edificio es la que conocemos como fibra de tipo distribución. Esa fibra de tipo distribución generalmente es una fibra que tiene un forro común, que en este caso es color naranja. Fíjense,
El color naranja me indica, como lo mencioné hace ratito, que es una fibra OM1 o OM2. Quiere decir que mi foto ya es viejita, ¿verdad? Tengo que actualizarla. Pero vean, practicando lo de los colores, pues vean que al ser naranja, pues entonces me está indicando que es OM1 o OM2. OM2. Después tenemos el forro y después del forro vienen unos pelitos amarillos, pelitos amarillos, que generalmente se conocen en México con el nombre de Kevlar. La verdad es que Kevlar es una marca registrada de DuPont y su nombre genérico realmente de este, como lo van a encontrar en los catálogos, es aramida, aramid. Entonces, el Kevlar o aramida es un material sintético muy resistente, muy resistente. De hecho, es para darle resistencia mecánica a la fibra. Con ese Kevlar, de hecho, se construyen chalecos antibalas, se construyen arneses, cuerdas de rapel, sí, porque es un material sintético muy resistente. Entonces, tenemos el forro, tenemos la aramida, y después de eso tenemos las fibras buferizadas. O sea, ahí se ve, no tan claro a lo mejor, pero se ve un hilo azul y un hilo naranja. Bueno, cada uno de ellos puede haber 6 fibras ahí, o 12 fibras, o 24, en fin. Y cada uno mide 900 micras, justo como la expliqué hace ratito. Otra forma de construir que no es tan común es la breakout. Vean cómo el hilo blanco, que es la fibra buferizada, en este caso el buffer es color blanco porque el que le da el color es el forro. Pero la diferencia contra la anterior, la breakout, cada uno de los hilos de fibra, de las fibras buferizadas, viene protegida en forma individual. Entonces, vamos a aprender más adelante dónde utilizar los diferentes tipos de fibra. Pero ahorita lo que quiero que se aprendan es que existe algo que es la palabra tie buffer o buffer pegado y que la principal fibra o el principal cable que se usa dentro del edificio es lo que conocemos como fibra de tipo distribución. Sin embargo, la segunda palabra que quiero que se aprendan es la que conocemos como loose tube, tubo suelto, tubo holgado. Entonces, la primera es tie buffer, la segunda es loose tube. Esta fibra del tipo loose tube o tubo suelto, tubo holgado, es cuando tengo un tubito plástico, y ese tubito plástico, estoy hablando de que ese tubito mide, varían dependiendo la fibra, pero generalmente mide aproximadamente 2.5 milímetros, o sea, es bastante pequeño. Y dentro de ese tubito colocamos o se puede meter gel, que evita penetración de humedad. Hoy día tenemos fibras libres de gel también, ¿ok? Donde no tiene gel. Sin embargo, todavía la más común es la que tiene gel. Y después, dentro de ese tubo, pueden venir las fibras. Pero si se fijan ahora, la fibra no tiene buffer. Si se fijan, nada más el dibujo viene nada más el núcleo, el cladding y el acrilato. Quiere decir entonces que esta fibra mide 250 micras. Y dentro de ese tubito loose tube puedo tener varias fibras. Generalmente lo más popular es que sean en múltiplos de 12. Sin embargo, hay por ahí que puede haber hasta de 24. Pero bueno, lo más popular es que sean tubitos de 12. Y entonces, esta fibra, a diferencia de la anterior, de la tie buffer, esta fibra de tipo loose tube es generalmente utilizada para exterior. Generalmente utilizada para exterior. Entonces, si yo voy a utilizar una fibra dentro del edificio, lo más recomendado, lo más usado, y no quiere decir que sea lo único, es fibras tie buffer. Pero si voy a enlazar dos edificios, como el ejemplo que pusimos, 800 metros, bueno, la fibra que generalmente recomendaríamos para ese enlace es del tipo loose tube. ¿Cuál es la diferencia? Las fibras son las mismas, o sea, el monomodo, multimodo, M1, M2, eso es lo mismo. Realmente lo que cambia en el caso de que sean más enfocadas para interior o exterior es lo siguiente. Yo estoy diciendo que una fibra del tipo tie buffer, las que mencionamos hace un momento, mide 900 micras, o sea, casi 1 milímetro. Si yo necesitara, por decir algo, 72 fibras, quiere decir entonces que tendría que multiplicar ese casi milímetro por 72. Y entonces eso me da que a lo mejor el tamaño de ese cable pues sea un tamaño considerable. Por ponerle un número, pues a lo mejor tengo un cable que mide a lo mejor unos 4 centímetros de diámetro para 72 fibras del tipo tie buffer. Sería así de grande, no existe la verdad, pero así sería de grande. ¿Y por qué lo comento? Bueno, porque esas mismas 72 fibras del tipo loose tube, o sea, si le quito todos los buffers,
pues entonces puedo tener realmente 72 fibras en un cable que a lo mejor mide aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro. Y entonces, entonces imagínense que para una instalación, el ejemplo que platicábamos, 800 metros, pues imagínense el tamaño del carrete para una fibra que mide a lo mejor 4 centímetros de diámetro. Entonces, el carrete sería inmenso y además de eso, el peso sería muy grande. Y entonces eso complica mucho el tema de la instalación en el exterior, porque en el exterior generalmente se requieren distancias más grandes. Entonces, en exterior lo que conviene es meter cables que sean más delgados. ¿Para qué? Para que entonces los tamaños de los carretes, el peso del carrete, la manipulación del cable sea mucho más fácil y entonces podamos hacer una instalación en exterior de forma más sencilla. Por eso es que generalmente las fibras que se usan para extensión son del tipo loose tube. Además de que, por ejemplo, si vamos a hacer una instalación subterránea, pues entonces la distancia entre los registros allá en la calle, pues es mucho más grande que lo que pudiéramos tener la distancia de registros dentro de un edificio. Entonces, la tensión que necesito utilizar para jalar el cable de un registro a otro registro, pues es mucho mayor, pero si a eso le uno que el cable es mucho más grueso, mucho más grande, pues entonces la instalación se puede complicar. Entonces, por eso es que generalmente el uso de fibras del tipo loose tube son para exterior y del tipo tie buffer son para interior. Hay otras razones, pero bueno, estas son las más importantes o las más populares. Ahora bien, en el caso de las fibras del tipo loose tube, vean cómo tenemos en esta lámina, pues las más comunes pueden ser sin armadura o con armadura. Y si se fijan en el dibujito, la fibra, por ejemplo, el tubito color naranja, ese es un tubito que, como les decía, mide pues, más o menos 2.5 milímetros, y de ahí salen los hilitos de fibra. No se alcanzan a distinguir, pero esos son los hilos de fibra. Y entonces en un cable muy pequeñito puedo tener varios tubitos con fibras, y si cada tubito tiene 12 fibras y son 6 tubitos, puedo tener hasta 72 fibras en un tamaño bastante simple. ¿Ok? Y entonces, resumiendo, la diferencia principal entre fibras tie buffer contra fibras del tipo loose tube. Ya hemos visto varios, ahorita nada más los voy a mencionar, pero ya vimos que generalmente las fibras del tipo tie buffer o buffer pegado son recomendadas más para la parte interior de un edificio, mientras que las loose tube son más recomendadas para la parte exterior. Las tie buffer se protege fuertemente a cada uno de los hilos en forma permanente, mientras que la loose tube son un tubito para varias fibras. Las fibras del tipo tie buffer, como son para interior, permiten radios de curvatura más estrechos, ya que las fibras del tipo loose tube, al ser para exterior, los forros y eso son más gruesos y por lo tanto nos permiten radios de curvatura menos estrechos. Y generalmente los forros para la parte de las fibras del tipo loose tube son más gruesos, etcétera, por lo tanto resisten mayor tensión y mayor tensión al jalar y mayor tensión a la ruptura. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente se necesita mayor fuerza en el exterior que en el interior. Okay, estas son entonces algunas de las diferencias entre las fibras tie buffer y loose tube. Esto nos va a servir más adelante para la selección de cuando queramos seleccionar un cable de fibra. Ahorita lo dejo ahí. Ahorita lo que aprendimos es que existen dos fibras, tanto la loose tube como la tie buffer. Ahora bien, vamos a hablar un poquito no tanto del producto como tal, sino de los componentes que se utilizan para ya crear un sistema de fibra óptica, ¿no? Obviamente hay muchos temas que no me estoy metiendo, pero es porque estamos viendo ahorita los principios básicos. Después tendremos a lo mejor otros webinars donde tengamos algunas otras cosas más avanzadas, pero ahorita el chiste es que comprendan, le quiten el miedo a la fibra y vean que no es tan complicado hacer un sistema de fibra óptica. Entonces, algo que quiero que esta lámina es muy importante para mí, porque quiero que vean o visualicen lo siguiente. Generalmente el número 5, el punto número 5 es lo que llamamos el cableado horizontal. ¿Qué significa un cableado horizontal? Bueno, cableado horizontal es el que va
por decirlo así, de un panel de parcheo hacia una salida de telecomunicaciones o conocida como placa o faceplate. Y generalmente en esa placa o faceplate vamos a conectar un teléfono, una computadora, algún dispositivo, ¿ok? Entonces, el cableado horizontal es justamente el que une a ese cuarto de telecomunicaciones con el área de trabajo. A eso lo conocemos como cableado horizontal. Sin embargo, no es el único cableado. El segundo cableado que quiero que vean ustedes es lo que conocemos, el punto número 3, que es lo que conocemos como cableado de backbone. ¿Cuál es la diferencia entre un cableado de backbone con un cableado horizontal? Bueno, el cableado horizontal, como ya lo vimos, va de un cuarto de telecomunicaciones, por decirlo así, de un panel de parcheo, o como muchos lo llaman, del site o del IDF, hacia el dispositivo. Mientras que en el cableado de backbone, lo que enlazamos son diferentes cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de equipo, o como muchos lo llaman vulgarmente, el MDF con los IDFs. Y si se fija en la conexión, entonces, en un cableado de backbone generalmente es de un panel a otro panel, mientras que en el cableado horizontal es de un panel a una placa. A eso se le conoce como cableado de backbone, muchos lo conocen como el enlace, ¿verdad? Y ese cableado de backbone puede ser dentro del edificio para enlazar los diferentes IDFs o cuartos de telecomunicaciones que existen dentro del edificio, pero también existe lo que llamamos backbone del tipo campus, que es cuando nosotros enlazamos a otros edificios. Quiere decir que entonces, cuando hablamos de cableado de backbone, puede haber cableado de backbone dentro del edificio, pero también puede haber cableado de backbone para enlazar otros edificios, ¿ok? Entonces, backbone de planta externa o campus y backbone de planta interna. Ahora, ¿por qué lo menciono? La siguiente lámina que voy a poner es una lámina que generalmente la hice así, son diagramas porque creo que se entiende mucho más. Y fíjense, cuando hablamos de cobre, es muy, muy común que nuestra mente esté en el cableado horizontal. O sea, el cable que va hacia los dispositivos. Y cuando hablamos de fibra, nuestra mente sigue en el cableado horizontal. Entonces, cuando hablamos de fibra, pensamos que entonces es usar fibra óptica para enlazar los dispositivos, o sea, en el cableado horizontal, cuando en la realidad, en la inmensa mayoría de las veces no es así. Y entonces, los dos diagramas que se pueden ocupar, y estos diagramitas son muy básicos, pero creo que con esto van a entender ustedes perfectamente la mayor utilidad donde se utiliza más la fibra, es en un diagrama de cuando utilizamos la fibra como backbone o cuando utilizamos la fibra como cableado horizontal. Si lo ponemos así, dentro de un edificio, generalmente el 99% de las veces la fibra se utiliza como backbone y un 1% se podría utilizar como cableado horizontal. Entonces, generalmente la fibra es utilizada para el backbone. Entonces, visualícenlo, porque si nosotros vemos estos diagramas, el diagrama de abajo del cableado horizontal, generalmente tengo un equipo, llámese switch, de ahí voy a utilizar un patch core, vulgarmente conocido como jumper, y de ahí nos conectamos un panel de fibra óptica, donde en ese panel de fibra se tiene que comprar el panel de fibra más los cassettes y o frames. Eso lo veremos más adelante. De ahí necesito un cable y ese cable necesita en ambas puntas los conectores, que también, y lo pongo el símbolo además porque son entonces cosas que se tienen que ir comprando o cotizando o haciendo por separado. Y después viene la placa más el cople, digamos, y después viene otro patchcore o jumper hacia una computadora, un teléfono, una cámara, cualquier dispositivo. Les decía, este tipo de diagrama generalmente dentro de un edificio no es tan usado. Sí se llega a usar, pero no es tan usado. Realmente el que se utiliza más es el de arriba, que es el cableado de backbone. Pero entonces se fijan, no llegamos a una placa, sino vamos de un panel a otro panel. Entonces, los componentes son prácticamente similares. Los diagramas son muy similares, nada más el uso es dependiendo de dónde lo voy a ocupar. Y dentro de un edificio, cuando se ocupa fibra óptica, cuando se ocupa fibra, el esquema más común es el esquema para un backbone. Entonces,
Si empezamos a desglosar, vamos a empezar a desglosar cada uno de estos componentes. Cada uno de estos componentes. El primero de los componentes es el famoso patch core o jumper, que es el primero que vamos a ver. Ok. Generalmente el tema de los patch cores, realmente hay puntos que hay algunos puntos que tenemos que considerar cuando nosotros vamos a seleccionar un patch core de fibra óptica. El primero de los puntos es el tipo de conector que vamos a usar. La verdad es que yo creo que la parte donde uno se confunde más en el tema de la fibra óptica es en la parte de los tipos de conectores. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de conectores. O sea, están los conectores tipo LC, SC, MPO, MTRJ, ST, FC, E2000, MU, pues le estoy diciendo bastantes, pero de todos esos, en la realidad, comercialmente hablando, hoy día lo voy a basar yo puse ahí 3 tipos de conectores, pero voy a basarlos para un edificio, un smart building. Generalmente, el tipo de conector que utilizamos hoy día, el más ocupado, el que más se vende, es el conector LC. ¿Okay? Entonces, ese es el número 1. Sin embargo, el segundo que se utiliza mucho todavía es el conector que conocemos como SC. Y para data center, otro conector que utilizamos es el MPO, por eso lo puse ahí. Pero en la realidad, para un edificio comercial, el que más utilizamos es el LC. Entonces tenemos dos, el LC y el SC. La verdad es que los demás, pues por ahí alguien les podría pedir algún tipo de conector, un ST o algún, pero ya es poco común. Ya es poco común. Hoy día los switches, los Cisco, los Tricoms, cualquier switch, vienen con su GBIC, y esos GBIC generalmente hoy día son LC. Entonces, la mayoría de los equipos hoy día son LC y por eso es que el conector LC es el más popular. Ahora, pudiera pasar que a lo mejor estoy actualizando mi equipo y ese equipo trae un conector LC, pero mi panel de fibra óptica, mi ODF, es todavía SC. Lo podemos seguir utilizando, claro, pero entonces lo que necesito es un jumper, un patch core, donde en una punta tenga LC y en la otra SC. A eso se le conoce como cables híbridos. Eso también se puede hacer. Eso también se puede hacer. Entonces, hay patch cores que son de un lado LC y otro LC, pero también puede haber combinaciones entre una y otra punta. Ahora, algo que también se tiene que considerar, que ahorita no me voy a meter por el tiempo, es el tema de los grados de flamabilidad. Después tendríamos que seleccionar el tipo de fibra óptica que vamos a utilizar. O sea, si la fibra es OM3, pues todo el sistema tendrá que ser OM3, ¿verdad? Incluyendo entonces también los patch cores. La longitud que necesitemos y si es un patch core o jumper que sea con un conector simplex o duplex. La verdad es que hoy día podría decir que el 99% de las veces son conectores duplex. ¿Qué quiere decir duplex? Que son 2 conectores, un conector de transmisión y uno de recepción. Entonces, generalmente hoy día se transmiten o se manejan en parejitas, ¿ok? Tanto el LC como el SC. Ahora, es muy importante que entendamos lo siguiente. Cuando nosotros vemos un catálogo es más, me voy a ir al catálogo de fibra de nosotros. Y dentro del catálogo, acuérdense que lo pueden bajar de nuestra página web. Dentro del catálogo me voy a la sección de los patch cores. Perdón, ya pasé. Ok. Esta página es la página de los patch cores, ¿ok? Y si ustedes observan, estos números de parte que vienen ahí, realmente solo son los números de parte de los patch cores más usados. Pero, y lo comento porque a veces si quisiéramos buscar un número de parte para un patch core y no lo encontramos ahí, no es que no exista, sino que tendríamos que crear el número de parte, ya que si tratamos de poner todos los números de parte combinando todos los tipos de conector con todas las longitudes, con todos los tipos de fibra,
bueno, pues saldría una sección amarilla, así de grande, nada más de puros números de parte que conté todos los patch codes. Entonces, no se pone hoy día así, porque cada número de parte hoy día le llamamos Smart Part, y entonces lo que tenemos que hacer es justamente seleccionar. Por ejemplo, hoy día el patchcore a lo mejor más popular es el patchcore que dice LC duplex a LC duplex, y la longitud más común es la de 3 metros. Y entonces, y la fibra más común es la OM3. Entonces, su número de parte es FP3LL LD 003 metros. Pero ¿qué pasa si el cliente nos dice, bueno, yo la quiero de 4 metros, no de 3 ni de 5? Ah, bueno, ahí en el número de parte no existe. Entonces, generalmente en fibra es muy común el uso de configuradores. En la siguiente página van a ver que aquí tenemos un configurador. Y entonces, este configurador nos ayuda a crear el número de parte. Y entonces, para no hacerlo muy cansado, generalmente si yo lo quiero, ese mismo que vi arriba, pero de 4 metros, vean cómo los últimos 4 dígitos indican la longitud. Entonces, en vez de que el número de parte sea 003M, el número de parte hoy día sería 004M. Ese número de parte se lo tendrían que dar a su distribuidor, en este caso a CDC Group, que por cierto, dentro de CDC Group existe lo que nosotros llamamos un PM de la marca, o sea, un Product Manager de la marca, y en este caso Centro de Conectividad tiene 2, la señora Rocío de la Cruz, ingeniero Rubén Carrillo. Y entonces, más adelante, al final, vienen sus teléfonos y todo, se podrían poner en contacto con él o con los vendedores que los atienden. Y entonces, ellos, con ese número de parte que ustedes le están dando, ellos le mandarían a Belden ese número de parte. Belden diría, ah, bueno, sí, te cuesta tanto, tanto, te lo tengo tanto, y obviamente se lo regresa al distribuidor, y el distribuidor les vuelve a decir a ustedes cuándo estaría, qué precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier patchcore se puede hacer hoy día. Entonces, ténganlo en cuenta porque en el catálogo solo van a ver los más comunes, pero ustedes pueden generar cualquier tipo de patchcore. Ok, eso es con el tema de los patchcodes. Me regreso a mi presentación. En el tema, según el diagrama, entonces el primer componente es el patchcore. El segundo componente es el panel de parcheo, o conocido como ODF, Optical Distribution Fiber, más los splices y o los frames. Vamos a explicar qué significa esto. Entonces, si empezamos con los paneles de parcheo, hoy día Belden tiene 2 grandes familias. Una de ellas llamada ECX y la otra llamada UHD. Existen diferencias entre estas 2 familias. Ahora, para simplificarlo y que ustedes lo vean de forma mucho más sencilla, la familia ECX es la que más recomendamos para el tema de cableado estructurado, para temas de dentro del edificio. ¿Sí? Es una familia que es más nueva que la UHD y está más enfocada y más especializada para ese tipo de instalaciones donde tenemos de media a baja densidad. Y ahorita les voy a dar algunas otras características de la familia ECX. Pero de la familia UHD, es una familia que, como su nombre lo dice, el nombre de UHD viene de Ultra High Density. Es una familia que está más enfocada para sistemas de alta densidad. Entonces, si voy a utilizar varias fibras en un edificio, bueno, obviamente pueden utilizar cualquiera de los dos, pero generalmente están un poquito más enfocadas al tema de data center, donde generalmente allí el conteo de fibras es mucho más alto. Y existen diferentes opciones. Ahora, la familia UHD, al ser una familia más viejita, o sea, una familia que salió primero que la ECX, pues entonces tiene algunas variantes diferentes a ECX, como por ejemplo un panel de montaje en muro. En ECX apenas va a salir, pero no lo tiene. Entonces, si queremos hacer una instalación de fibra óptica montaje en muro, bueno, entonces en la familia UHD existe, mientras que en ECX no. Sin embargo, en un porcentaje muy alto, generalmente todo esto lo instalamos en un rack. Por eso es que la familia ECX creo que es la que más se apega a la necesidad de un cableado estructurado. Ahora, además del panel, obviamente todo esto ustedes lo van a poder encontrar en el catálogo. Ahorita no voy a detener a ver los números de parte ni nada de eso, pero con su distribuidor podrían checar cada uno de estos componentes. Y
Esos paneles, como decíamos, necesitan a fuerza entonces un frame o un cassette. Aquí lo que quiero explicar es la diferencia entre lo que es un cassette y un frame. Un cassette es un cople, pero que además del cople viene una cajita en la parte de atrás, por así decirlo, y esa cajita, que es el cassette, sirve para poder dejar ahí la holgura de la fibra, o en caso de que yo haga alguna fusión, dejar los empalmes de la fusión dentro de ese cassette. Quiere decir que entonces el cassette lo que hace es proteger en forma individual cada uno de los conectores de fibra que vamos a instalar. Entonces, la verdad es que eso es lo que nosotros más recomendamos. Sin embargo, si mi instalación es mucho más sencilla, pues a lo mejor en vez de usar un cassette puedo usar un frame. ¿Qué es el frame? Como viene en la foto, es solamente el cople, la barrita con los coples. La desventaja que le veo al frame es que el panel de parcheo, pues en la parte de atrás tienes que utilizar los accesorios correspondientes para proteger esa fibra, o si quiero hacer una fusión, pues entonces comprar un portal panel para poder ahí poner los portal panels mientras el cassette ya lo incluye. Entonces, por eso es que hay una recomendación más por cassettes que por frame. Sin embargo, obviamente pueden instalar cualquiera de los dos y es certificable. Además, existen frames, en cassette no existe, solamente en frame. El último, por ejemplo, o el primero del UHD, que están como vacíos, ¿verdad? Y no es que estén vacíos, lo que pasa es que son Keystone, y entonces pueden ustedes instalar jacks de cobre, o módulos de fibra, o módulos de coaxial, y utilizar el mismo panel de fibra cuando a lo mejor dices, bueno, tengo el panel de fibra y voy a utilizar nada más unos cuantos conectores de cobre. Bueno, ¿por qué no poder utilizar ese mismo panel para hacer ambas instalaciones en vez de cotizar un panel de cobre y un panel de fibra, que podría ser un poco más caro, ¿no? También se puede utilizar. No es especializado para cobre, pero si son pocas fibras, podrían utilizar el mismo espacio simplemente comprando frames para la parte de cobre. ¿Ok? Ahora, aquí me voy a tener un minuto porque quiero mostrarles. Perdón, antes. Ya me estoy adelantando. Antes de mostrarles otra cosa, y quiero mostrarles aquí las diferencias, las principales diferencias. El ECX contra el H, y ya decíamos, yo les decía que el ECX está pensado para media y baja densidad de fibras, que eso se acopla muy bien para temas dentro de un edificio. Pero una de las cosas que más me gusta del ECX, por ejemplo, es que ya incluye muchos de los accesorios, ¿sí? Como son tapaciegas, anillos guía cable, sujetacables, en fin, ya los incluye. Generalmente en las demás ofertas, como la OHD o de muchas de mi competencia, compras el panel y por separado tienes que estar comprando todo. Tapita ciega, guía cables. En el caso de ECX, no. En el caso de ECX ya viene todo, y es más, o sea, ya viene, y si no lo necesito, entonces lo puedo guardar. Si lo necesito, ya lo incluye. Entonces, la verdad es que es una parte que me gusta bastante de este panel. Otra cosa que me gusta bastante de este panel ECX, y lo van a ver ahorita en un video que voy a pasar, es el tema del acceso a las fibras, ¿sí? La verdad es que es un panel que tiene mucho acceso, o sea, pueden quitarse las tapas de arriba, el cassette puede entrar por la parte de atrás o por la parte de adelante, es bidireccional, y eso permite que cuando uno hace un mantenimiento de una fibra, pues lo instalaron, pero quedó muy justo, y entonces, híjole, el acceso a la fibra es muy complicado, y a veces tenemos que hasta romper las fibras para poder volver a instalar. En el caso del ECX, al tener esa accesibilidad, la verdad es que lo hace ser un producto bastante bueno en cuestión de instalación y también de mantenimiento. Y hay diferentes tipos de rack. En el de OHD, ventajas ECX son policarbonatos, o son materiales muy rígidos, pero plásticos, mientras que UHD son metálicos. Son paneles de fibra metálicos. Y en OHD, como les decía, tenemos montaje en muro y algunos otros accesorios diferentes. Pero bueno, cualquiera de las dos son certificables. Sin embargo, repito, para mí, cuando es cableado estructurado, lo que más recomendaría es el ECX.
vimos Patchcore, ya vimos los paneles de fibra, ahora vamos a ver los cables. Y yo les dije, cuando veíamos el tema de los cables de fibra, los hilos de fibra, que existen dos tipos, tie buffer y loose tube. Y esta lámina es la copié de mi índice, del índice de mi catálogo de productos. ¿Ok? Y vean cómo hay pues, una lista ahí grande de diferentes tipos de fibra. Yo creo que la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿cuál es la que cómo seleccionaría qué fibra de todas esas fibras? Y entonces, lo primero que tenemos que aprender es que cuando la fibra, más o menos de la mitad hacia abajo, hay fibras que dicen loose tube. Entonces, quiere decir que las que no digan loose tube, ¿ok? Bueno, con excepción de esta que dice central tube, debería ser, es una loose tube también. Todas las demás son tie buffer. Entonces, como les dije, solo hay dos. Entonces, ¿qué cambia entre una y otra? Los diferentes armados. Ah, bueno, ¿y para qué hacer diferentes armados? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, seguimos con el tema de que solo hay tie buffer o loose tube. Para poder explicar esto, me voy al catálogo de nuevo de productos y me voy a la sección de cables de fibra. Denme un minuto para ponerme ahí. Ok. En la sección de cables de fibra, vamos a ver que hay una fibra, por ejemplo, esta, que es la que les dije que era la más popular. Si se fijan, podemos observar aquí que dice que es una fibra tie buffer, que es una fibra del tipo distribución, que es una fibra indoor, o sea, que es para interior, y como les dije, esta es la fibra que generalmente se instala dentro de un edificio por excelencia. Ahora, no pierdan de vista esto. Voy a enseñar tres para que vean las diferencias. Esta fibra se llama fibra de tipo distribución y es para interior. La siguiente fibra, que aparece aquí en el catálogo, también dice que es una fibra de distribución y que es tie buffer, pero en este caso también es para indoor-outdoor. O sea, esta sí serviría tanto para el exterior como para el interior. Y la tercera fibra que vamos a ver, en la foto nada más, ahorita van a ver por qué lo estoy haciendo de esta forma, es esta de aquí, que se conoce, si se fijan aquí, dice que es una fibra de tipo distribución también, pero armada, ¿verdad? Es del tipo tie buffer y es para interior. Ahora, quiere decir que entonces la fibra de tipo distribución, que es la más popular, no quiere decir que sea la única, pero es la más popular, realmente lo que cambia es cómo se construye. Ah, el forro, voy a hacer que el forro soporte el exterior, o le voy a meter una armadura para ciertas cosas. Entonces, ¿cuál de esas tres voy a seleccionar? Algo que ustedes pueden ver en su catálogo, que eso les va a ayudar a facilitar qué fibra poder utilizar, es esto que dice aplicaciones, ¿sí? Entonces, cada una de estas fibras puede tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, esta fibra que está armada, además es una armadura que no es una cinta de acero corrugado, no es una cinta de acero corrugado. Ok. Ok. Y entonces, generalmente, esta cinta de acero corrugado, lo que le permite, no es de cinta de acero corrugado, le permite ser flexible. Y vean cómo sirve para industrial, interbuilding, mientras que la primera fibra que vimos, que es a la que estoy regresando, ok, que es la fibra de tipo distribución, en aplicaciones dice que puede ser fibra al escritorio, backbone dentro del edificio, para plantas de automación y data center. Y entonces vean cómo el seleccionar el tipo de fibra va a depender si es interior o exterior, eso es lo primero que tendrán que determinar. Y después de eso, si es exterior, recomiendo loose tube, si es interior, recomiendo tie buffer. Y después de eso, ¿dónde lo quiero poner? Voy a poner un último ejemplo porque ya el tiempo se me está acabando. Y, por ejemplo, esta fibra de exterior, voy a poner esta, que es la más popular también. Quiero mostrárselas justamente por eso, porque la más popular es esta. Esta fibra dice que ahora es una loose tube, generalmente outdoor, o sea, para exterior. Y vean cómo sirve esta fibra, se puede instalar en subterráneo entre edificios, o sea, ductos por debajo de la tierra o también para aéreo. Cuando meto postes, ¿verdad? Entonces esta fibra se puede ocupar. Pero si la quiero armada, que es la siguiente fibra, ok,
Vean cómo la misma fibra, pero con armadura, ahora esa armadura me puede ayudar a enterrarla directo, ¿sí? Pero también en ductos, en ductería debajo de, o sea, en instalaciones subterráneas, o cables de planta externa. Una de las ventajas es que la armadura tolera resistencia mecánica y es también rodent resistant, o sea, sirve para roedores. Entonces, vean cómo seleccionar es una fibra no es tan complicado, pero entonces necesito determinar primero si es interior o exterior para hacer tie buffer o loose tube y después dónde la quiero instalar o cómo va a viajar el cable y entonces dependiendo de eso selecciono los forros o lo que sea y la aplicación y esa posiblemente sea la fibra que generalmente se necesita. Y por último, vamos a hablar ya tengo el cable, ahora cómo le pongo a ese cable los conectores. Hoy día tenemos dos grandes tipos de conectores, uno de ellos le llamamos los prepulidos o mecánicos, que es nuestro conector Brilliance, que la verdad es que es un conector muy bueno, se instala muy fácil, pero los que hoy día, la tendencia hoy día es el tema de la fusión, ¿sí? Y entonces dentro de la fusión nosotros le podemos conectar al cable que ya escogimos, dos conectores. Uno de ellos, el nuestro, que se llama Splice On, que es un conector que realmente es un conector que lo importante o lo bonito es que la fusión queda dentro del conector, entonces el mismo conector protege la fusión y no necesito accesorios extras, pero sobre todo tiene una baja pérdida. O una de las situaciones más populares es cuando se utilizan pigtails, ¿verdad? Cuando se utilizan pigtails. Entonces, cuando utilizamos pigtail, pues es un conector de un lado, el hilo de fibra que ya viene de fábrica, y entonces lo que hacemos es una fusión y unimos el cable con el pigtail, y entonces eso ya nos hace que el cable tenga conectores. ¿Cuál usar? Realmente podrían utilizar cualquiera de ellos. Hoy día la tendencia es fusión, ¿sí? Y lo que más promovemos nosotros son nuestros conectores del tipo Splice On. Si ustedes tienen más dudas, si tienen dudas de todos estos productos, pues obviamente pueden consultar a nuestros distribuidores. Ventaja relevante del conector Splice On, sí, nosotros tenemos la fusionadora también, si la necesitan, ya vendemos el kit para estos conectores, tienen una muy baja pérdida, la fusión queda dentro del conector, no requiere accesorios extras, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de conectores para este tipo de fusión. Y los Brilliance, pues también son conectores que se instalan muy rápido, y hay diferentes tipos de conectores. Ok, con esto estoy anticipando un poquito el tiempo porque ya tenemos nada más 5 minutos. Con esto concluyo nuestra presentación y la conclusión de todo esto es que ustedes aprendieran un poquito más de lo que son unas fibras, cuáles son sus componentes, cómo puedo hacer, ¿sí? Y empecemos a quitarnos el miedo con respecto a la fibra. La verdad es que si ustedes necesitan ayuda o soporte, aquí puse en la página, en el slide, la gente de nuestros PMs dentro del Centro de Conectividad, dentro del CDC Group, es Rocío de la Cruz o el ingeniero Rubén Carrillo. De parte de Belden, si tienen preguntas técnicas o cualquier cosa, son su servidor Arturo Ortiz o Rodrigo Méndez.